Francis, querías comentar el tema de los rayos cósmicos galácticos, ¿no? Este artículo que ha salido en Nature Communications de un grupo de investigación precisamente de China, ¿no? Tres investigadores chinos, Huang et al. Y bueno, lo que hacen es un reanálisis, ¿verdad?, de datos de Fermilat y de telescopios Cherenkov para, a partir de las observaciones de rayos gamma del centro galáctico, deducir el baño de rayos cósmicos en el que están imbuidos, ¿no? Les recuerdo que los rayos cósmicos son partículas muy energéticas que se mueven a muy alta velocidad, sobre todo protones y electrones, a velocidades relativistas cercanas a las de la luz, que se producen por diferentes procesos astrofísicos. En el centro de la galaxia esperamos que sean muy abundantes porque ahí hay un agujero negro supermasivo que es una fuente natural de estos rayos cósmicos, pero también explosiones de supernova, algunos púlsares pueden acelerar partículas a velocidad relativista y todo eso es muy abundante en el centro galáctico. Entonces, se espera que haya muchos rayos cósmicos moviéndose por ahí. Esos rayos cósmicos, al interactuar con el material, pues típicamente con nubes de gas, etcétera, va a producir rayos gamma y desde la Tierra podemos ver esos rayos gamma producidos y eso nos da un poco una idea de los rayos cósmicos que hay por ahí, ¿no? Y estos autores hablan de eso en este paper en Nature Communications que acaba de salir publicado. ¿Nos lo quieres introducir un poco, Francis? Sí, bueno, a mí me ha llamado la atención, aunque no es un artículo aparentemente muy espectacular, pero me ha llamado la atención porque, bueno, aparte de porque nuestro amigo Nieves en el ABC ha mencionado el artículo y eso fue la primera atención que recibí sobre este artículo. Y dije, mira, qué curioso, a ver qué cuenta Nieves y a ver qué cuenta el artículo, ¿no? Sí, Entonces, esas pero al leer el comparaciones siempre artículo, son muy sí, interesantes. cuando leo el artículo me digo, pues esto es muy interesante porque es un nuevo misterio, Hay muchos misterios en el centro galáctico. El centro galáctico tiene una enorme cantidad de polvo que no nos deja ver lo que hay y como lo que vemos siempre lo vemos de manera muy indirecta y con muchas dudas, ¿no? Entonces, eh, parece que hay una región cuando tú miras hacia el centro galáctico, tú ves que, y miras rayos cósmicos en el centro galáctico, tienes básicamente dos tipos de instrumentos, ¿no? Los instrumentos de ultra alta energía, que van de la escala de los teraelectronvoltios a los petaelectronvoltios, ¿no? Desde millones de billones, con B, billones de electronvoltios a miles de billones de electronvoltios, que eso, pues, por ejemplo, GES, MAGIC, son detectores de rayos cósmicos en esta región de energía. Y después con Fermilab tú puedes explorar los rayos cósmicos indirectamente, como has comentado, Héctor, generando rayos gamma, generando fotones, que es lo que ve Fermilab, en un rango de energía bajo, de alta energía, pero mucha más baja, del orden de gigaelectronvoltio y teraelectronvoltio, ¿no? Entre 1.000 millones de electronvoltios y 1 billón de electronvoltios. Entonces, claro, lo que uno espera es que ambas regiones del espectro, los de más alta energía y los de menos energía, que tengan una fuente común, ¿vale? Que las fuentes que producen esos rayos cósmicos pues produzcan un espectro que tenga pues un espectro que vaya cayendo, obviamente a mayor energía tiene que haber menos de los que hay a baja energía, pero que más o menos sea un espectro continuo. Y básicamente eso es lo que observan, es decir, básicamente, grosso modo, lo que observan es esa estructura. Pero en ese perfil, cuando tú miras hacia el centro galáctico y haces, digamos, un mapa alrededor del centro galáctico, hay una región que es una región que se llama la zona molecular central, que es una región alargada, ¿eh? Es una región asimétrica. El centro galáctico no está en el centro de esta región, sino que está como desplazado hacia un lado. Y en esta región se observa algo difícil de entender, ¿no? Es una región en la que se supone que es esa región de alta densidad que hay en el centro galáctico por objetos que estén orbitando a nuestro agujero negro supermasivo, ¿no? Y se supone que hay nubes moleculares de gas y esa región, cuando uno mira con Fermilab los rayos cósmicos que provienen de esa región, se encuentra con que en el régimen entre gigaelectronvoltio y teraelectronvoltio, algo que no se observó a mayor energía, ¿eh? A mayor energía, esta región no muestra ningún tipo de señal identificativa, ¿no? Y pues está ahí, la hemos observado por otras razones, y en rayos cósmicos de alta energía, por encima de los teraelectronvoltios, no veo nada especial en esta región. Pero cuando lo miro en esta región, alrededor, en la escala de los gigaelectronvoltios, lo que observo es que hay un defecto de rayos cósmicos. Es decir, como es una región alargada, yo puedo mirar en el centro galáctico por encima y por debajo.
y no veo el defecto de rayos cósmicos. Pero cuando miro exactamente en esta región, en el centro galáctico, además, como la región es asimétrica, en el centro galáctico hacia el oeste, mirando al centro, es más larga que mirando al este. Si tengo la galaxia enfrente, mirando al este es más larga y mirando al oeste es más corta. Pues si yo miro a las distancias angulares a las que en el este tengo esta región, esta zona molecular, pero la miro en la zona del oeste donde no la tengo, pues veo que hay una diferencia. Es decir, que esa región de alguna manera está apantallando los rayos cósmicos de la escala de los gigaelectronvoltios. Es decir, es una especie de barrera. Hay como una barrera para los rayos cósmicos en esta región molecular central en nuestra galaxia, y no está claro cuál es la causa. Es algo realmente misterioso, en el sentido de que no sabemos cuál es la razón por la cual existe esta especie de barrera, que aparece el nombre barrera en el título del artículo, ¿no? Un artículo pero solo para los... Sí, digo, pero solo para los de más baja energía dentro del rango, ¿verdad? Sí, en la escala de los gigaelectronvoltios, cientos de gigaelectronvoltios. Y porque, ya os digo, para alta energía nadie nunca había observado la existencia de esta especie de barrera, ¿no? Entonces, ¿qué puede ser eso? Pues no se tiene mucha idea de lo que puede ser. O sea, por alguna razón, una propuesta es que, gran parte de los rayos cósmicos que vemos del centro galáctico, lo que llaman el mar de rayos cósmicos, no solo son rayos cósmicos producidos por el centro galáctico, sino también rayos cósmicos que atraviesan el centro galáctico y nos llegan a nosotros. Entonces, en ese rango de energía de los gigaelectronvoltios, ahí hay algún tipo de objeto que absorbe los rayos cósmicos que nos llegan en nuestra dirección y atraviesan esa región, los absorben y, por lo tanto, vemos ese defecto en esa escala, ¿no? ¿De qué podría ser esto? Pues como en el centro galáctico se supone que lo que hay pues son es un agujero negro supermasivo con muchos agujeros negros de masa estelar y masa intermedia dando vueltas, con púlsares, con restos de supernovas, pues probablemente o nebulosas asociadas nebulosas debidas a explosiones de supernovas que lo que se llaman a veces pleriones, ¿no? Que están alimentadas por la energía de púlsares, o puede ser la propia dinámica del agujero negro que absorba parte, de alguna forma, parte de estos rayos cósmicos en esa banda de energía. Pero ahora mismo lo que nos presenta el nuevo artículo es, hemos observado que parece que hay esta barrera y no tenemos ni idea. O sea, es un nuevo gran misterio asociado al centro galáctico. Sí, yo lo miro un poco por encima, debo confesar que no lo vi en mucho detalle, pero me quedó la duda de por qué asumimos que ese déficit de emisión de rayos gamma es debido a un déficit de rayos cósmicos y no de los propios rayos gamma. Quiero decir, ¿no podría haber algún proceso que presente opacidad a rayos gamma en ciertas frecuencias y por eso vemos menos rayos gamma de esta región en esas frecuencias, ¿no? Claro, esa es una de las posibilidades. Cuando estas nubes, por ejemplo, estas nebulosas asociadas a restos de supernovas y púlsares, básicamente harían opaca los rayos gamma. Los autores hablan de algún posible efecto magnético, como hay mucha turbulencia, hay concentraciones de campo magnético, entonces es posible que esta región esté rodeada por muchas, zonas con campos magnéticos relativamente intensos, turbulentos, y que a lo mejor, como claro, los rayos cósmicos son partículas cargadas, van a interactuar con ese campo magnético y que a lo mejor de alguna forma lo apantallan, igual que la heliosfera solar apantalla los campos magnéticos que vienen de la galaxia, ¿no? Entonces, a lo mejor podría ser un efecto parecido a ese, pero bueno, podría ser algún tipo de alguna absorción de los rayos gamma, a lo mejor hay algún proceso que todavía no conocemos de interacción entre el material en estas nubes con los rayos gamma que a ciertas energías los pueda absorber y por eso nos parece más opaco, no lo sé. Sí. Algo así podría ser una... Pero digo, es curioso y lo más bonito es eso, una de las figuras del artículo presenta esa estructura alargada de lo que es la zona molecular central y se ve muy, muy claro la idea. O sea, que yo creo que futuros estudios tendrán que estudiar en detalle cuál es la causa, ¿no? ¿Cuál dice? ¿La figura 2 quizás? La figura 2, sí, creo que sí, es la figura 2. Vale. Tienes 3 paneles, ¿no? Una figura central con círculos que más o menos la idea es que hay
en el centro galáctico se produce un pico de producción de rayos cósmicos, ¿no? Del espectro que observamos, ¿no? Y que conforme te vas alejando en distancia respecto al centro galáctico, tienes más o menos una distribución aproximadamente circular, ¿no? En capas circulares. No es exactamente circular, aquí la figura se ve perfectamente circular, en realidad comentan en el artículo que no es completamente circular, pero bueno, cuando tú miras en dirección radial, en una de las direcciones en las que no se ve esta estructura, esta zona molecular, si recorres en dirección radial la estructura molecular, ves un espectro que cae y después tienes un nivel más o menos constante, y si lo haces en otro radio, pues no ves esa caída. Entonces, estos son datos, os digo, claro, son datos pobres, es decir, es la primera vez que se observa esto y los resultados son bastante pobres. Pero bueno, aún así, para mí me resulta muy sugerente que... Sí, es intrigante, ¿no? Que no sepamos todavía eso y que haya sido algo sorprendente, o sea, inesperado, ¿no? Yo no sabía que existía, por ejemplo, la zona molecular central. Nunca había oído hablar de esta región como una zona relevante en artículos sobre rayos cósmicos, ¿no? Y ahora pues se va a convertir en una nueva moda probablemente. Mucha gente estudiará en detalle esta región a ver qué pasa. Yo creo que sobre rayos cósmicos no había habido ningún interés, o sea, ninguna relación que se hubiera postulado entre rayos cósmicos y esta región, ¿no? O sea, la existencia de una región así con nubes y tal sí que, bueno, sí que era conocida, pero que tuviera algo que ver con los rayos cósmicos no creo que antes de este artículo no creo que hubiera esa idea. Y lo bueno es que los observatorios que estudian estas emisiones de rayos gamma, rayos X y tal, tienen que ser satélites y los datos son públicos, ¿no? Chandra, pues Newton, supongo que Swift, no sé si también podrá hacer este tipo de observaciones. Pues bueno, cualquiera puede cogerse los datos y ponerse a jugar con ellos, ¿no? No he leído la nota de prensa que sacaron, pero no sé, cuando ves artículos por ahí, el hecho de que usen la palabra barrera, incluso en este artículo, creo que se presta a una interpretación equivocada por un lector casual, ¿no? Una barrera parece que es algo sólido, algo físico, parece como que hay una estructura ahí casi que artificial, podríamos pensar. Si hablas de una barrera misteriosa, algo que está bloqueando los rayos cósmicos, parece como que alguien ha hecho un escudo para que no le lleguen los rayos cósmicos y tal, cuando en realidad es algo que ni siquiera es total, es algo semitransparente, porque como decía Francis, claro, pasan de unas energías se cuelan y de otras energías no, o sea que no es que sea eso. Me hubiera gustado que hablaran más de, no sé, de opacidad o de déficit de rayos cósmicos en algunas energías y en una región, no sé, ese tipo de cosas yo creo que transmiten una idea errónea, ¿no? Sí, bueno, y después eso José Manuel Nieves tituló Una barrera invisible, ¿no? Protege al centro galáctico, o sea... Protege al centro galáctico, ya indica una voluntariedad, una intencionalidad también, ¿no? O sea, aquí siempre subyace la cosa de decir, a ver cómo cuento esto para que suene misterioso, cuarto milenista. Esto es como el uso de señales en los titulares, ¿no? Otra cosa que me parece interesante mencionar cuando hablamos de este tipo de cosas sobre el centro galáctico es una buena oportunidad para recordar que la galaxia no rota en torno al agujero negro central, que además, de hecho, creo incluso que en el artículo de Nieves, no sé si lo decía o lo sugería, como que esta región está dominada por el agujero negro central y demás. A ver, el agujero negro central de la galaxia, su radio de influencia es del orden de 10 años luz, algo así, de unos cuantos años luz, del orden de 10. Fuera de ahí, es el propio potencial de la galaxia. Es que tenemos en mente la idea de las órbitas, de que las cosas orbitan en torno a algo. Los planetas orbitan en torno al Sol. Debe haber algo muy masivo en el centro alrededor del cual giran las cosas, ¿no? Entonces, tenemos la tentación de pensar que en la galaxia hay algo en el centro y que todo orbita a su alrededor, ¿no? Es cierto que hay un agujero negro supermasivo, pero a unos pocos años luz de distancia, pues sí, hay unas estrellas que están orbitando en torno a él, pero la galaxia en sí orbita en torno a la propia galaxia, o sea, es toda la propia masa acumulada de la galaxia la que genera el potencial galáctico en torno al que gira todo lo que hay alrededor, ¿no? Y esta nube molecular central, esta zona central molecular, tiene un tamaño del orden de 2000 años luz. O sea, es 100 veces más grande que el radio de influencia del agujero negro central, ¿vale? O sea, esta nube no está rotando en torno al agujero negro. Está orbitando en torno al propio potencial galáctico. Sí, a mí yo digo, me llamó la atención este artículo porque creo que puede que en algunos futuros coffee breaks se publiquen soluciones a este problema. Acabaremos hablando de ellos, ¿no? No, desde luego, es un problema interesante. Habrá que ver si se confirma, ¿no? Porque también esto hasta ahora son 3 personas que han dicho esto y bueno, pues habrá que ver. Se ha publicado en Nature Communications, que es
No, no, Scientific Reports es la que es un poco sospechosa, ¿no? Siempre las mezclo, pero yo no sé por qué. A veces hemos hablado de cosas que se publican en Scientific Reports que luego, bueno. Scientific Reports publica más de 20.000 artículos al año y Nature Communication no recuerdo cuántos, pero del orden de 4.000 o así, de ese orden, no recuerdo cuántos eran. En el informe para la NECA, a Scientific Reports tenía un apartado de editorial, como si tuviera la misma categoría que diferentes editoriales. Que una editorial, sí, exactamente. Porque claro, publicaba muchos artículos, claro, publicaba 20.000 artículos.